Arrancamos con una pregunta que parece casi de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pueden tener en común un grupo de, no sé, eruditos del siglo XII en Italia inclinados sobre un manuscrito y una abogada que hoy prepara un recurso en Bogotá? A primera vista, nada. Parece que no hay ninguna conexión posible. Pues la hay. Y es tan directa que, de hecho, define la estructura de todo nuestro mundo jurídico. Es que esa conexión lo cambia absolutamente todo. Es el momento en que el derecho pasa de ser un conjunto de costumbres locales, a menudo caóticas, a ser una ciencia. Exacto. Algo que se puede estudiar, que se puede sistematizar y, sobre todo, que se puede exportar. Pues hoy vamos a meternos de lleno justo en ese momento de transformación, en la historia de cómo un texto jurídico romano que estaba casi olvidado, el Corpus Juris Civilis, ¿El de Justiniano? los glosadores de la Escuela de Bolonia. El objetivo que nos marcamos, a partir del ensayo que hemos analizado, es entender cómo ese trabajo no solo rescató el derecho romano, es que fundó la ciencia jurídica universitaria y puso los cimientos del modelo de civil no, que es, vamos, el esqueleto del derecho en Colombia hoy. Y al hacer eso, crearon una figura que hoy nos parece súper obvia, pero que entonces fue revolucionaria: el jurista profesional. El técnico del derecho que basa su saber en un cuerpo de conocimiento, digamos, universal, y no solo en la costumbre de su pueblo. Pues vamos a ese escenario. Para entender la magnitud de lo que pasó en Bolonia, de ese Big Bang, hay que viajar a la Europa de los siglos XI y XII. Y no es una imagen fácil. Para nada. Hay que olvidarse de los mapas que vemos hoy, con los países bien definidos. Aquello era un auténtico mosaico. Sobre todo, un mosaico jurídico. A ver, imagina un mercader de Génova que vende lana en Flandes. Si hay un problema con el pago, ¿qué ley aplicas? La de Génova, el fuero de la ciudad flamenca, la ley del señor feudal por cuyas tierras pasa la mercancía. Un caos normativo absoluto. Cada feudo, cada ciudad, cada gremio, todos tenían sus propias reglas. Y a eso súmale el derecho canónico, que regulaba cosas tan importantes como el matrimonio o los contratos basados en juramentos. Un laberinto legal, vamos. Pero a la vez está pasando algo. Las ciudades crecen, el comercio se reactiva. Hay un renacimiento económico, ¿sí? Y toda esa nueva complejidad necesita a gritos una cosa: seguridad jurídica. Hacía falta un sistema, un idioma legal común que todos pudieran entender. Justo. Ahí está la clave. La demanda creó la necesidad. Los reyes querían consolidar su poder, las ciudades necesitaban regular sus mercados, la propia Iglesia, que era una estructura de poder que abarcaba toda Europa, todos ellos necesitaban desesperadamente gente formada. Técnicos en derecho. Burócratas, jueces, asesores, Exacto. y alguien tenía que formar a esa gente. Y ahí es donde entra Bolonia. ¿Y por qué Bolonia? Bueno, Bolonia se convierte en el epicentro. Podría haber sido otro sitio, pero las ciudades del norte de Italia en ese momento eran el motor comercial de Europa. Y fue allí donde, casi por casualidad, empezaron a circular copias de un texto extraordinario que llevaba siglos cogiendo polvo en monasterios. El Corpus Juris Civilis. Y en concreto su parte más sofisticada, el digesto. ¿Vale? El escenario está claro. Un caos legal, una necesidad de orden y de repente aparece este tesoro. Es como si en medio de un montón de piezas de Lego desordenadas alguien encontrara los planos de un rascacielos. Pero, ¿qué haces con un texto del siglo VI, escrito en un latín súper complejo y pensado para una sociedad, la romana, que ya no existía? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta la dio un hombre del que sabemos poquísimo, un tal Irnerio. La tradición dice que él fue el pionero. Él no se limitó a leerlo, empezó a enseñarlo, a explicarlo. Y para eso desarrolló un método, la glosa. La famosa glosa. Explícanos bien qué es, porque suena a algo muy académico, pero en realidad fue una herramienta potentísima. Pues imagínate un manuscrito de la época, carísimo, de pergamino. En el centro de la página, el texto de la ley romana. Y en los márgenes alrededor, el profesor Irnerio y los que le siguieron iba añadiendo pequeñas notas a mano. Eso es una glosa. Vale. Al principio eran muy simples, casi un diccionario. Aclarar una palabra difícil en latín. Esto significa aquello, poco más. Como notas a pie de página, pero en los márgenes. Exacto. Pero el método evolucionó muy rápido.
Enseguida, las glosas empezaron a hacer cosas mucho más complejas. Por ejemplo, conectar esa ley con otra parte del corpus que parecía decir lo contrario, buscando una solución coherente. O conciliar contradicciones. Eso es. O plantear una distinción. Aquí el texto habla de posesión, pero cuidado, hay que distinguir entre la de buena fe y la de mala fe. Y lo más importante, adaptar la solución romana a un problema medieval que los romanos ni se imaginaron. Ahí me surge una duda. Si solo comentaban un texto antiguo, ¿no se arriesgaban a ser completamente anacrónicos? O sea, ¿cómo consigues que una ley romana sobre la venta de carros de bueyes le sirva a un banquero de Florencia del siglo XII? Dando un salto interpretativo genial. No trataban el corpus como una pieza de museo. Para ellos era un sistema vivo, perfecto, una especie de razón escrita, la ratio scripta. Creían que dentro de ese texto estaba, implícita, la solución a cualquier problema jurídico, pasado, presente o futuro. Su trabajo era extraerla. Vaya, Es como si un programador hoy cogiera un código fuente antiguo pero brillante. No lo tira, lo comenta, crea funciones nuevas a partir de las viejas y lo adapta para que funcione en un sistema operativo moderno. qué buena analogía. Pues los glosadores comentaron el código legal romano para que corriera en el sistema operativo de la Europa medieval. Estaban refactorizando el derecho romano. Y supongo que, con el tiempo, cada manuscrito se convirtió en un caos de notas. El texto original casi sepultado bajo capas y capas de glosas. Totalmente. Cada copia del corpus era una conversación entre generaciones de juristas. Un alumno leía el texto de Justiniano, la glosa de Irnerio, y al lado la glosa de otro maestro que corregía a Irnerio. Un caos de conocimiento. Exacto. Y ese caos necesitaba, otra vez, un nuevo nivel de orden. Y aquí es donde entra Cursio, ya en el siglo XIII. ¿Qué hace exactamente para ser tan importante en esta historia? Accurcio hace lo que hoy llamaríamos un trabajo de edición monumental, un currazo. Durante años revisó, comparó y seleccionó unas 97.000 glosas de todos los maestros anteriores. ¿97.000? Sí. Descartó las que se repetían, resolvió contradicciones y eligió la que, en su opinión, era la mejor interpretación para cada fragmento. El resultado de ese trabajo titánico es la glosa ordinaria, la Magna Glosa. O sea que no fue tanto un innovador como un gran organizador. Un sistematizador. Precisamente, su genialidad fue la síntesis, y el impacto fue brutal. A partir de Accurcio, el texto del Corpus Juris Civilis y la glosa ordinaria se convirtieron en una sola cosa. Se copiaban juntos y luego se imprimían juntos, el texto en el centro y la glosa de Accurcio rodeándolo. Era el paquete completo. O sea que esto de que lo que diga la doctrina es importante no es nada moderno. Ya en el siglo XIII la opinión de un experto como Accurcio tenía casi fuerza de ley. Tenía una autoridad inmensa. Se llegó a decir, quid non agnosit glossa, non agnosit scuria. A ver, ¿qué significa eso? Lo que la glosa no reconoce, el tribunal no lo reconoce. Si un abogado argumentaba algo que no estuviera en la glosa, lo tenía muy difícil. Durante siglos, ser jurista era conocer el derecho romano, pero a través del filtro de Accurcio, se estudiaba la glosa casi más que el propio texto. Me llama la atención que eso es un ADN que sigue vivísimo en el derecho colombiano. Una sentencia de una alta corte se apoya en la ley, sí, pero también en lo que dicen los grandes tratadistas. Es una herencia directa y clarísima. La idea de que el texto legal no habla por sí solo, de que necesita un cuerpo de interpretación doctrinal autorizado para poder aplicarse bien, nace aquí. Y Bolonia, claro, no se queda como una especie de monasterio intelectual. Se convierte, como dice el ensayo, en una central de formación de juristas para toda Europa. Se convierte en la primera gran fábrica de abogados de la historia, sí. Estudiantes de la península ibérica, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, todos peregrinaban a Bolonia para aprender este método nuevo. Imagínatelos, jóvenes de reinos distintos, en una sala fría, debatiendo a la luz de las velas sobre una distinción sutil del digesto. Y cuando esa gente volvía a sus países, ¿qué se llevaban en la maleta? Pues no solo se llevaban el conocimiento del derecho romano glosado, se llevaban algo mucho más importante, un método. Una forma de pensar. Una forma de razonar, de argumentar, una técnica jurídica. Y al volver, se convertían en la élite, en consejeros de reyes, en jueces, en obispos. Y fundaban nuevas universidades, Salamanca, París, Coimbra, replicando el modelo de Bolonia. La lectura del texto, la explicación del maestro y el debate de casos.
crearon una comunidad intelectual europea. Casi a la vez, un monje, Graciano, aplicó un método muy similar para ordenar el caos del derecho canónico. Y los canonistas empezaron a glosar sus textos igual que los civilistas glosaban el corpus. Así que en las universidades se estudiaban las dos grandes ramas, el ius civile, el derecho romano, y el ius canonicum, el derecho de la Iglesia. ¿Y de la mezcla de los dos, qué sale? Sale el gran producto intelectual de la Edad Media, el ius commune, el derecho común europeo. No era la ley oficial de ningún reino, Era más bien un sistema jurídico superior como un sistema operativo compartido por todos los juristas cultos de Europa. Una caja de herramientas. Exacto. Cuando un juez local tenía un caso que su costumbre no resolvía, acudía a este derecho común. Y es ese sistema, el ius commune, el que España y Portugal traen a América. Bien, llegamos al punto clave. Ya hemos trazado la línea. Corpus Juris Civilis, glosadores, ius commune, derecho espariol, y de ahí al Código de Andrés Bello y al Código Civil colombiano. Pero en vez de una lista, vamos a profundizar. ¿Dónde vemos hoy, en la práctica de un abogado en Colombia, el fantasma de Accursio? Lo vemos en todas partes, de verdad. Empecemos por lo más básico, la estructura de nuestro Código Civil. La división entre personas, bienes y obligaciones. Cómo definimos conceptos como propiedad, contrato, servidumbre. Todo ese andamiaje conceptual no se lo inventó Andrés Bello. Lo heredó. Lo heredó de una tradición que fue articulada, pulida y sistematizada por los glosadores. Ellos construyeron las categorías mentales con las que todavía pensamos el derecho privado. O sea, el índice del Código Civil es un eco del índice mental de un jurista de Bolonia. En gran medida, sí. Segundo punto. El método de enseñanza. El modelo de la Facultad de Derecho, con la clase magistral donde un catedrático expone un tema, basándose en un texto legal y apoyándose en la doctrina. Es Bolonia puro y duro. Es una herencia directa de la Lectio do Bologna, un modelo centrado en el texto y en el profesor como su intérprete autorizado. Un modelo que tiene sus críticos, claro. A veces se le acusa de ser muy teórico, poco práctico. Sí, en comparación con el modelo anglosajón, pero es el nuestro. Sin duda. Y eso nos lleva a la tercera huella, que ya la hemos mencionado. El peso de la doctrina. En el mundo del common law, lo que importa es el precedente judicial. En nuestra tradición la jurisprudencia es clave, por supuesto, pero la opinión de los grandes juristas tiene una autoridad propia. Un buen abogado en Colombia no cita solo sentencias. Cita a los tratadistas. Cita a Fernando Inestrosa, a Arturo Valencia Sea, igual que un jurista del siglo XIV citaba la glosa de Accursio. La cuarta herencia, según el análisis, son los métodos de interpretación. La idea de que la ley es un sistema coherente, sin contradicciones, y que si hay una laguna, el juez debe llenarla con analogía o principios generales. Eso también viene de ahí. Todas esas son herramientas forjadas en Bolonia que hoy están en nuestras leyes. Y por último, la propia figura del jurista, la identidad del abogado. Sí, esto es más sutil, pero quizás es lo más profundo. En esta tradición, el jurista no es solo un artesano que conoce las reglas. Es un científico, un académico. Domina un lenguaje técnico, casi esotérico. Y su legitimidad viene de haber pasado por la universidad. Es una visión del jurista como un intelectual, casi con un estatus sacerdotal, que interpreta los textos sagrados. No tiene nada que ver con el abogado del common law. No. Cuya identidad está mucho más ligada a la práctica en los tribunales. El abogado de civil law es, en su raíz, un producto universitario. Es increíble cómo el modo en que razonan hoy las altas cortes en Colombia, ese impulso por clasificar, distinguir, conceptualizar, es un eco directo de ese método académico nacido hace casi 1000 años. Es que ese es el punto central. Los glosadores no fueron simples archiveros o copistas, fueron arquitectos. Tomaron el mármol de una cantera romana y con él construyeron la Catedral del Derecho Europeo moderno. Una catedral cuyo diseño, aunque con muchas reformas, sigue en pie. En resumen, transformaron un legado textual en un sistema vivo, en una ciencia que se podía enseñar y aplicar en contextos totalmente nuevos. El derecho colombiano, como parte de la familia del civil law, es sencillamente impensable sin esa revolución silenciosa de Bolonia. El ensayo concluye con una idea muy potente.
Para un jurista de hoy, conocer esta historia no es un simple ejercicio de erudición. No, para nada. Es una ventaja estratégica, porque le permite entender el origen y la lógica de las herramientas que usa todos los días. Le permite entender el porqué de su propio método. Y esto nos deja con una reflexión final. Si las categorías mentales, las técnicas de interpretación y hasta la identidad profesional que usamos hoy se diseñaron en el siglo XII para dar coherencia a un texto del Imperio Romano, ¿qué supuestos, qué prejuicios o qué limitaciones de aquel mundo medieval podrían seguir operando de forma invisible en las sentencias y leyes de nuestro siglo XXI?